la manga o antes de salir, en ese momento previo, decir, che, tengo que marcar a Batistuta? Charla con el técnico, charla con otros compañeros. No era para tanto. Pero que no, Bati. Empezar a entrenar para el próximo. ¿Qué te decís en ese momento? No te podés caer. El productor sale a ganar. No importa qué pase, sale a ganar. Mi regla de oro es: no dejes nada por intentar. No me podían hacer un gol y jugar simple. No inventes nada. No dejes de hacer nada sin pasión. La pasión es fundamental para alcanzar ese éxito que te propones. Es eso de darlo todo, de dejarlo todo. Esto es La Manga, edición Expoagro. Las voces que nos unen dentro y fuera del campo. Bienvenidos a todos los que estén escuchando también esto del otro lado, lo estén viendo. Yo estoy muy contento, la verdad, de estar acá con ustedes. Además, como hincha de Boca, por supuesto, es un adicional, naturalmente. Dos jugadores que admiré muchísimo. Que, bueno, con vos, Flaco, hemos hablado muchas veces también. Con vos, Bati, la primera vez que nos cruzamos, y vos con vos, Pancho, también. Un honor. Vengo muy contento acá. Y me interesó mucho, me parece muy interesante esta idea de... A mí siempre me gusta mucho mezclar la vida con el fútbol. Me cuesta mucho, no sé, dar ejemplos o pedir cosas al equipo de laburo con el que trabajo sin meterle una metáfora de fútbol, ¿viste? Siempre estoy buscando eso y me parecía que la manga también tenía ese espíritu, esta idea de, bueno, tomar decisiones bajo presión, la resiliencia, cuando a veces preparaste todo bien y las cosas no salieron como esperabas, un montón de cositas que por ahí se mezclan el fútbol, el campo y la vida, ¿por qué no? La vida. Así que bueno, con ustedes que son dos referentes, además muy complementarios porque uno atacaba, otro defendía. Bueno, Voy a contar era lo que probábamos a hacer. Sí, bueno, intimidad. Vos sabés que llegó Schiavi y lo primero que le preguntó al Bati es cómo está de los tobillos. Digo, qué raro. Pero bien. Pero bueno, No con maldad. viniendo de vos no se sabe, ¿viste? no, Porque, no. qué jugadoras, los Por lo dos. menos saludó ahora. Directamente. Y después te saludó. Antes ni preguntaba. No le hacía falta. Bueno, bienvenidos a La Manga y gracias por invitarme también. Un A placer. ser parte. Estamos muy contentos de tenerlos a los tres acá. De verdad, para mí es un honor estar al lado de cada uno de ustedes en lo que me toca conduciendo Advante. Muy bien, espectacular, excelente. Para mí un honor total. Buscando un poquito, hay un partido en el que ustedes se cruzan. Juegan, digamos, uno para la Roma, el Bati, el Flaco para Boca. ¿Vos debutando en ese partido, Sí, Flaco? Tu era mi primer debut, encima. debutando, Marcando le a toca Batistuta. marcar a Batistuta, que hace un gol en ese partido, el Bati. Exactamente. Pero vos jugaste partidazo. O sea, fue como un partido consagratorio para vos. ¿Qué se acuerdan ustedes de ese cruce? Perdón, Mati. No, metele, Yo metele. para mí era un honor, porque imagínate, yo recién me había comprado Boca, hacía 7 días había terminado la pretemporada con Argentinos Juniors y llego, me dice, ¿tenés pasaporte? Sí, obviamente, porque habíamos hecho la pretemporada en Miami. Y dice, bueno, tenemos un amistoso con la Roma. Claro, cuando veo a la Roma, estaba el señor, No, claro. estaba Montela, estaba... Tenía un equipazo, un equipazo. Imagínate que entrar a ese partido, enfrentarlo, ser mi primer partido, después tuve la suerte de andar bastante bien, más allá del resultado que perdimos 3-1, que después la Roma me quiso llevar Me también. acuerdo, pero por ese partido, porque jugaste muy bien ese Exactamente. partido. Que después Mauricio Macri no me quiso vender. Sí. Como hincha de Boca, digo, por suerte, no sé si vos coincidís, pero Por lo para menos, nosotros, por suerte, pues después ganamos Pero todo. bueno, imagínate estar ante semejante monstruo, para mí fue un placer Y marcarlo. en la manga, ya que estamos, ¿no? En la manga o antes de salir, en ese momento previo, decir, che, tengo que marcar a Batistuta. Charla con el técnico, charla con otros compañeros. No era para tanto. Pero que no, Bati. Era amistoso, pero bueno, teníamos que hacer un buen papel. Sabíamos que estábamos de visitante, lo inmenso que eran ellos como jugadores de fútbol. Imagínate que yo venía de Argentina y marcarlo a él. Pero sí, obviamente, tomar todos los recaudos, igual era muy difícil marcar, ¿no? Igual, Lo que pasa es que era un partido de... Ya empezaban los campeonatos, Sí. estaba terminando la pretemporada. El tema para ellos era que nosotros veníamos de ser campeones y el estadio reventaba porque era la presentación nuestra y bueno, nada. Listo, para mí también fue emocionante porque yo jugaba contra Boca la Claro. primera vez y bueno, medio que vos no querés y pensás que controlás los sentimientos, decís, bueno, no me importa nada, tengo que jugar y ahora juego para la Roma y tengo que hacer lo mejor posible, pero
no es fácil. Y de ese partido me acuerdo justamente de esto, que me costó un poquito jugar contra la camiseta de Boca. A él, sinceramente, yo no lo conocía, era el primer partido. Decía, no lo conocía antes, pero después Después de sí. ese partido ya Después lo conociste, del ¿no? partido digo, ¿quién es este flaco? Ya te queda el nombre. Bueno, y después me acuerdo que se habló bastante del pase que al final no fue, Sí, sí. ya porque supongo. había impresionado. No, y encima se lesiona a la Sisita, acordate, choca Se con les- Chipi Barijo. Sí, choca con el Chipi Barijo, una lesión fea. Sí, no jugó más. No jugó No jugó más. más, sí. Stevie Peroné creo que Sí, sí. sí, de Peroné. Y por eso creo que también me llamaron. Impresionante, impresionante. Sí. Se recuerda que los conecta de una manera muy, muy especial también. También los conecta mucho el campo, el interior, el haber arrancado también en una familia de mucho laburo. Ustedes lo hablan siempre, vos, Bati, sobre todo. Pero me gustaría saber de ambos, ¿no? Pero si querés, Bati, arrancamos con vos. ¿Qué aptitudes o qué valores en tu laburo, qué cimientos a vos te generó justamente haber nacido en una familia de trabajo, de campo, vinculada a la producción? ¿Qué es lo que te dejó como profesional? Y siempre pienso en eso, porque yo soy de una manera y siempre me pregunta por qué soy así, ¿no? Si alguien me lo enseñó, si nací o qué pasó, pero bueno, la respuesta llego casi siempre a la misma conclusión, y es que nací en un entorno de campo, nací en una familia trabajadora, nací en una familia de valores, nací en una comunidad donde los valores se respetan, donde la palabra es importante, donde el trabajo es importante, donde trabajar donde trabajar te hace digno, digamos, de alguna manera. Y bueno, y Te va nací ahí. forjando todo lo demás, ¿no? Va Ese forjando todo trabajo. eso. Veía a mis padres, que los dos trabajaban todo el tiempo. De hecho, yo los primeros años casi ni los vi, porque se iban cuando dormía y volvían cuando ya estaba durmiendo. Y bueno, esas cosas, aunque no te lo digan, vos Con el ejemplo. lo vas viendo, claro, con el ejemplo. Esa escena es fuerte, ¿no? Digo, yo te pensaba preguntar una escena por ahí puntual, pero digo eso, ¿no? De no ver a tus viejos, porque cuando te levantaste ya se fueron y cuando te acostaste todavía no volvieron. Es Claro. mucho laburo eso, ¿eh? Y sí, es duro. Vos sos un pibe, un nene, un adolescente, y no te dicen nada porque tampoco tienen el tiempo, pero lo vas viendo. Y eso te va quedando, te va inculcando, te va creando responsabilidades, porque si esta gente está laburando por ello, pero la está laburando también por mí. Y bueno, y ahí empieza un poco también en lo que después vos le das al equipo, ¿no? Laburamos todos para laburamos, cada uno hace lo mejor para beneficiarnos todos. Y bueno, a mí me quedó mucho eso. Me quedó el hecho también de que muchas veces se labura mucho y no se obtienen los resultados. Eso vamos a hablar Y- también, ¿eh? Me parece súper interesante. Bueno, y no se afloja, y bueno, yo también fui un poco de eso, porque en realidad mi vida futbolística fue muy parecida a mi vida real, digamos. Arranqué con muy poco, y todo me costó mucho. El hecho de vivir en el campo también me dejó eso, el luchar, porque todo te queda lejos. Especialmente si vivís en un país como Argentina y vos estás en el campo y todo. Si llueve no podés salir, Claro. que no hay internet, no hay Y teléfono. entonces la medio luz. como que te frustrás seguido. Y bueno, si no tenés el valor de recomenzar y de insistir con tus ideas, no va para ningún lado. Esa es mi conclusión. Me encanta y se nota y se ve y es también un poco los valores que hablamos siempre. Y vos, Flaco, también, en Lincoln, ahí naciste. Después fuiste rápido a jugar Argentino de Rosario, ¿no? No, ¿Cómo yo es fui que- tarde. Claro, fuiste. A mí, bueno, muy parecido. Yo por suerte lo vi También. a mi papá, papá carnicero toda la vida, desde los 18 años, así que somos 5 hermanos. Lo veía a la mañana cuando salía papá, Acá me dicen- a las 12 todos sentados comiendo porque papá tenía que dormir la siesta un ratito, después se iba a la feria, que en esa época pasaban a buscar en un remis para ir a la feria. A las 5 de la tarde salía de vuelta hasta las 9 de la noche, a las 9 de la noche teníamos que estar sentados en la mesa. Yo también me crié en una familia que lo vi mi papá, mi mamá los fines de semana, hasta nosotros con 11, 12 años trabajando en la carnicería para ayudar a mi familia, con mis hermanos más grandes, porque después los más chicos no vivieron tanto Esa etapa, esa claro. etapa. Pero verlo a mi papá todos los días laburando, yo también por suerte tiene campo mi viejo, No. tengo vivo todavía, perdón.
su vaca, de ir a cuidarlas, pasar las vacas, a hacer la yerra. O sea, los dos Eh, eso de el ejemplo, no sí, tanto la sí, palabra, sí. sino el Hasta- ejemplo hasta el de día verlos hoy. laburar, verlos Hasta el día de levantarse hoy. temprano. Hay que ir sí o sí, no importa si llueve, si está mal. No, no, Eh, El domingo, ir, el ir sábado. en camioneta, mi papá tiene una Chevrolet C10. Genial. Íbamos llovía, íbamos en el barro, íbamos más en la cuneta que en el bolsillo, pero no se encajaba nunca. Y eso era para nosotros, era lo más lindo, ir a acompañarlo a él, porque si no tenía que ir solo al campo. No, a mí me gustó siempre ir a acompañarlo. Y eso lo más después el día de mañana, cuando tenés que ir a un plantel, de llegar temprano de marcar el ejemplo, de llegar primero, de ir primero, De no de no quejarte. faltar no nunca. faltar. Papá tenía fiebre, algo, y se tomaba un té con miel A y laburar. no podía faltar, Habría porque que alegar, sí. era lo que teníamos que comer después con 5 hermanos. Impresionante. Entonces, papá se ponía un pañuelito en el cuello, se abrigaba bien y arrancaba. vamos. Entonces, cuando yo a veces tenía que ir a practicar y tenía un poquito de fiebre, no, voy igual. Bueno, yo me acuerdo, Practicaba vos jugaste, igual. vos jugaste un partido con apendicitis Sí, y terminó sí. el partido, en Sí. ambulancia se fue. Bueno, pero por eso Un eso lo mamé partido todo de Cada chico. cosa de loco. Eso todo de chico, no faltar nunca, de no rendirse nunca, de no desistir ante cualquier adversidad, lo que decía Bati. Muchas veces nosotros hemos estado lesionados y sin embargo nos infiltrábamos, no le decíamos al técnico para jugar. Porque yo sabía que le mostraba a mis compañeros y a mis hijos que tengo, que ante la primera no te podés caer. No te podés caer porque si te caes te meten un puñetazo y te hunden. Entonces, después no Hay sacás que más. salir a La flote. primera división, el que está atrás tuyo está con el cuchillo así, esperándote que asome la cara. No, entonces yo no le daba excusa de nada. Bien, estamos hablando de los cimientos, que es algo tan importante. Y si tuviese que decir a Advanta los, no sé, 2 o 3 Sí. ideas ADN que la Está fácil. definen. A ver, yo también soy criado en el campo. Ujú. Soy ingeniero agrónomo, pero criado en el campo de parte de madre y padre, 4 generaciones de gente de campo. Así que los escucho a ellos y obviamente me recuerda a mi infancia, que lo mismo, es todo lo mismo, el esfuerzo. Creo que una de las ventajas que tenemos, y el Bati decía, bueno, ¿por qué soy así como soy? Y el flaco me lo mencionó igual. Yo creo que la gente de campo tiene una ventaja infinita sobre un montón de personas, porque tenemos esto de que no hay sábado domingo, no hay llueve, hace frío, hace calor, tenés que salir igual y no importa nada. Hay que hacer las El cosas. sacrificio, Hay ¿no? como Como un una sacrificio identidad, extra. ¿no? Hay como una Viste identidad que ahí en el... el valor esto de que todo te queda lejos, de que no hay camino, de que te tenés que arreglar con lo que podés, acá usamos mucho el concepto de hacer mucho con poco, ¿viste? Que la tenés que buscar. Totalmente. Que la tenés que buscar. Que es muy argentino Es muy también, ¿no? argentino. Hay una Sí, cosa ahí también. Viene del interior, ¿eh? Sí, Viene totalmente. de acá. Entonces, creo que en Advanta, si vos me preguntás a mí, y acá hay un montón de gente mirando, tenemos algo de todo eso. Somos toda gente, es una compañía de semillas, hay mucha gente de campo, toda gente del interior, hay gente de Santa Fe, hay gente de Lincoln por acá dando vuelta. Yo viví en Villegas muchos años de mi vida, cerca de Lincoln, conozco mucho de carnaval, etcétera. Somos una compañía simple, muy transparente, hablamos mucho de la palabra y nuestro eslogan es cultivamos la pasión que nos une, ¿no? Tenemos una pasión infinita por estar con la gente de campo y creo que ese es el valor más grande que tenemos, cuidamos al productor. Para nosotros el productor agropecuario es el que está primero por lejos, sobre todo nosotros, y creo que lo hacemos con equipo. Así que hay mucha conexión acá y jugamos con el fútbol todo el tiempo por lo mismo, porque creemos que el fútbol tiene todas las analogías que vos quieras. Todo. Todas. En el fútbol está Todas. todo. Es increíble. En el fútbol está todo. Che, ¿hay alguna que no? No, hay alguna que sí. Todas. La encontrás. Bueno, de hecho, algo que hablaba vos recién, Bati, también, y un poco lo fuimos tocando, ¿no? Pero esta idea que también tiene, por supuesto, ni hablar, la producción en el campo, que es el factor de lo incontrolable. Las lesiones, los dolores, el árbitro que por ahí te juega en contra, un rival que se despertó mucho mejor de lo que esperaban o de lo que en los papeles decía. ¿Te acordás de algún partido, Flaco, que hiciste un partidazo o el equipo jugó un partidazo, pero el resultado no acompañó? Imagino que sí, porque el deporte está lleno de golpes así. Pero quiero saber qué lectura te deja eso, ¿no? ¿Cómo termina un partido donde las cosas no salen como esperabas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasaba en el cuerpo? ¿Cómo lidiabas con eso? No, muchísimo. Primero el del 2001 que perdemos con el Bayern Múnich, que creo que hicimos un partido bárbaro con un jugador menos desde el primer tiempo, una final intercontinental, de jugar contra un equipo
campeón europeo y jugarle de igual a igual. Y yo creo que si estábamos 11 contra 11, le ganábamos. Entonces, decís, la puta madre, Qué injusto. hicimos todo, nos hacen el gol en el último minuto del suplementario, a los 119 minutos, que habíamos hecho un esfuerzo increíble. Mi primer campeonato, aparte Boca venía de salir campeón de todo y llego yo, no ganamos, perdimos el partido de debut, encima el partido de debut también del campeonato también lo perdimos. Suplantar al patrón Bermúdez, que no era fácil. Ni más ni menos. Entonces, es cuestión de cabeza, tener actitud. Yo creo que el jugador de fútbol tiene esa mentalidad de que perdés, obviamente que te calentás todo y ya el otro día te levantás. Vamos vuelta. Tengo que empezar a entrenar. Tengo que O sea, empezar a entrenar para el ¿qué próximo. ¿Qué te decís en ese momento? No te podés caer. No te puedo A creer. recordar todo lo que hiciste, por lo que pasaste antes, los lugares que entrenaste en la piedra, porque nosotros entrenábamos en Lincoln, jugábamos un picado y jugábamos en piedra, descalzo, pateábamos en el asfalto, se nos caía la uña, nos poníamos una curita y seguíamos jugando. Entonces, decir, recordar todo lo que sufriste para llegar a Primera División, para estar en ese lugar que muchísimos jugadores quisieran Quieren estar en estar ese ahí. lugar, y decís, no me puedo caer. No me puedo caer. Al otro día te levantás. Lo bueno del fútbol es que siempre tenés revancha. A las 32, 76 horas a la semana tenés revancha. Entonces, levantarse, poner la cara de vuelta y salir a entrenar, porque de eso se trata la vida, de salir siempre para adelante. Si te caes, no salís más. Te reí recién, Bati, porque como que pensás parecido, ¿no? Te No, pasa no, parecido, claro. Me acordaba de 200 cosas pero es que te pasan. En el fútbol perdés el 90% de las veces perdés. Sí. Y si no tenés esta cabeza, dedicate a otra cosa. O sea, no es que vos lo intentás y trabajás y hacés todo lo posible y lo que pensás que va a ser suficiente para, para triunfar y llega el domingo y te encontrás con la realidad y generalmente no es lo que te esperabas. Y entonces ahí es otra vez. ¿Y dónde puedo mejorar? Y esto no puede ser así. Le metí toda la onda, pero no me alcanzó, tengo que dar más y boom, y todo el tiempo así. Y el que logra sobrellevar estos inconvenientes, que después llega hasta allá arriba, ¿no? Porque si no, si estaríamos todos en condiciones ideales, sería todo muy fácil, ¿no? Pero Es impresionante el tema no es porque- caerse, todo el mundo se cae. El Eso. tema es cómo te levantás rápido. De hecho, nosotros los goleadores somos distintos con respecto a otros atacantes. Es porque no nos importa errar un gol. Si erramos uno, vamos a probar a hacer otro. No nos quedamos pensando en lo que pasó. Sobre todo si vos considerás que lo que hiciste antes era lo mejor que vos podías hacer, ¿no? Entonces yo hice lo posible, no sé, hay un arquero que mide 2 metros ahí, o la tiré qué sé yo. Vamos a la otra, vamos a la otra, vamos a la otra. Y alguna entra. Y tenemos eso, ¿no? Pasa que, por Insistir, ejemplo, a insistir. ustedes, los goleadores, lo que les pasa también es, incluso los mejores como vos, rachas que no entra. Y no entra, y no entra, y no entra, y decís, pero la Sí, la reputa puta madre, madre. hago esto hace Ah. 15 años, soy el máximo goleador de la historia de la selección argentina, no me entra la Alguna pelota. vez no pasa. ¿Cómo lidias con ese momento? Le ha pasado a todos los grandes goleadores de la historia que han tenido rachas que la pelota no entra al arco. Te cuento esta. Llego a la Fiorentina, primer partido, venía de goleador de la Copa América. Primer partido, gol. Imagínate, los italianos pensaban que habían comprado al hermano de Diego, al hermano de Maradona. El mejor negocio del año. A partir de ahí, por 11 goles, por 11 partidos no hice goles. Uf. 11 partidos son, en esa época eran 2 meses y medio. Mucho tiempo, 11 partidos. Y ir a practicar y bueno, no invocarla y volver. Y ya empecé a entender el italiano, porque al principio no entendía y estaba todo bien. Pero después ya lo empecé a entender y empiezan las críticas y no sirve y es malo y para qué lo compraron y todo eso. Y vos te tenés que alejar de todo eso. Dios mío. Vos tenés que alejar. Yo me acuerdo en mi cabeza decía, Bati, estás haciendo todo lo posible. Tranquila, te va a llegar. Metele un poco más, no afloje, así. Hasta que, bueno, después, nada, metí un gol y no paré más. Pero otra vez, el principio fue difícil y sin una cabeza
Príncipe. que no haya visto a los viejos pelearla todo el tiempo, se me hubiese complicado. Y un objetivo claro, ¿no? Tenías el objetivo claro, ¿viste? Mi objetivo era... Eso no falla nunca. Sí, eso a mí me salvó. Sí. Buena Tuve suerte. base y un objetivo claro. Aparte de la familia, tuve la lucidez y la suerte de, a los 18 años, entender que era lo que yo quería. Y me acuerdo que me fui de mi casa y digo, voy a jugar al fútbol, quiero, porque estaba de novio con la que ahora es mi esposa y estaba muy enamorado. ¿Cómo ahora? ¿Cómo ahora? Mirá vos. Pero mi idea era quiero una casita, quiero una casa con 2 habitaciones para mi esposa, para 2 hijos pensaba tener, después tuve 4, y un auto, que en esa época el auto era el Duna familiar. No quería el Duna normal. Con el weekend, Claro, la el weekend. weekend, porque Es la weekend, no es tenía el la campo, y a mi viejo le gustaba el campo Eso y también todo es eso. bastante rural también. Sí, la weekend. Y ese era mi objetivo. Pero Y fui y hice y los entrenamientos de New York y todo eso. Pum, el autito ahí. Bueno, después todo eso es una costumbre. Y después todo eso se hace natural. Pero al principio es dura y hay que insistir. Y si no tenés el objetivo claro, está frito. te perdés. Te perdés porque hay dificultades. Sí, aparte porque a ustedes les empiezan a llover cosas que de las que no están preparados para ir. Ahí es donde te desvías. Si no tenés el objetivo claro, De todo, que salir, que no sé. ¿Qué es lo que pasa con los... ¿Qué le pasa con el pendejo? ¿Qué es lo que pasa? Si vos recorres la historia del fútbol, hay Exactamente. pocos jugadores que jugaron Exacto. 10, 15 años. Claro. Juegan 1 o 2 Se pierde. años. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Comprarle una casa a los viejos. Y se terminó. Perfecto. Vos, a los 19 años, jugaste un partido en primera y le compraste la casa. Exacto, a tu viejo. O exacto. sea, si tu cabeza está limitada a eso, Estás cagado. se terminó. Estás cagado. Y fíjate que hay pocos jugadores que juegan 10. Lo de Leo, lo de Ronaldo, bueno, esos son de otro planeta. Sí, sí. Sí, Coincido. Después de ellos dos, hay un grupo muy selecto de gente que duró tanto. El porcentaje será un 70% de jugadores, grandes jugadores, que han hecho divertir a la gente. Jugaron 2 años, si te puedes analizar, Impresionante. a gran nivel. Y bueno, eso tiene que ver con el objetivo claro, que no sé si es de lo que estamos hablando. Sí, todo lo que Y estamos en el hablando. campo pasa Todo lo tiene mismo. que ver. Viste que al final del día todo tiene que ver. Nosotros siempre decimos que el productor agropecuario al final del día tiene ese objetivo claro, ¿no? Se levanta todas las mañanas para producir. Y Y también hay variables incontrolables. Absoluto, El el clima, clima, los cualquier precios, cosa, los los precios de los commodities, las los retenciones, la quilombos, los política. impuestos, los gobiernos. Y creo que es una de las cosas que más analogía con el fútbol tiene. El productor sale a ganar. No importa qué pase, sale a ganar. ¿Cómo es salir a ganar? Se levanta todos los días de la mañana, prepara el lote, elige el cultivo que va a sembrar, que lo elige sin saber qué va a pasar en 8 meses cuando lo tiene que cosechar, vender, y etcétera, etcétera. Elige el cultivo, elige la marca de semilla. Obvio, viene Advanta y dice, che, voy a sembrar esta marca. Hay una especie de, es como el auto, o sea, dice, che, esta marca me gusta. ¿Por qué? Bueno, porque le damos calidad, le damos buen servicio. Bueno, al final del día pone el mejor fertilizante, apuesta todo para ganar. Después el resultado puede no darse por lo que acaba de decir, che, no llovió. Bueno, el resultado por ahí no se dio como lo esperaba, pero salí a ganar. Si no salís a ganar, olvidate. Y también debe haber procesos para bajar riesgos también, ¿no? 100%. Productos para bajar riesgos. 100%. Elegir el mejor lote, la mejor fertilización, la mejor semilla, sembrar en el momento correcto, que haya humedad. Digo, los mismos factores que terminan pasando en el fútbol, pero lo más importante es eso de, che, tengo la cabeza para salir a ganar. Si arrancás sabiendo que vas a perder seguro, ¿no? Sí, también hay un problema de excusas, ¿no? Ahora cuando decías de los gobiernos, y nosotros históricamente siempre tenemos algún problemita con ese tema, y claro que te molesta. Sí. Y vos estás trabajando, estás haciendo todo bien, pero resulta que de donde te tienen que ayudar no te ayudan. No es lo mismo, por supuesto, porque acá se trabaja con la economía, pero a mí algo parecido me pasó en la Fiorentina, porque yo me consideraba que en un momento, no al principio, cuando hacía 11 partidos sin hacer goles, pero en un momento que hacía goles todos los partidos. Y decía, la puta, digo, estoy haciendo todo. Me entreno, llego antes que mis compañeros, me voy último, juego con los tobillos rotos, porque ya los tenía rotos, hago goles todos los partidos. Y los dirigentes
no me compran un compañero, no me ayudan. No. Y bueno, yo seguí creyendo en mí. Este es el camino. Y después, haciendo así, la otra en algún momento llega y te encuentra preparado. Y cuando estás preparado es donde explotás. Bueno, Claro, si eso a mí me perdés pasó tiempo- con la Roma o con, qué sé yo, con algunos equipos que me buscaban. Y claro, mi trabajo pagó mi trabajo. Absolutamente. No, si yo hubiese buscado excusas, tenía 200 para volverme. Si perdés tiempo buscando excusas, después cuando llega el momento no estás preparado. Sí, pero bueno, el contexto es muy importante. Y esto también me enseñó la gente de campo, que trabaja, No importa qué pase. no importa qué pase. Tengo que sembrar igual. Hay que sembrar igual, que sembrar hay que ir a cuidar la vaca igual. Y esperar al cielo que... Ahora, recién, Pacho, lo que vos decías es, hay algo que es tomar decisiones finalmente. Todo Y el día. siempre estás tomando decisiones bajo presión, o de último minuto, o decisiones silenciosas por ahí que nadie ve. ¿Tienen así, recuerdan alguna escena? No sé por qué a mí se me vino un penal, no sé, para qué lado patearlo, Sí. o alguna decisión, viste, de último minuto que ustedes se acuerden Yo- que hayan tenido que tomar, Yo me o que acuerdo no de- sepamos todavía. Sí, no, yo en Argentinos pateaba penales y cuando voy a Boca, obviamente cuando llego la primera vez, estaba Guillermo, estaba Román, estaba Martín después. En un momento empiezo a patear yo porque habían errado un par de compañeros. Y siempre Bianchi me decía, obviamente que no había la tecnología que hay ahora, yo siempre pateaba abierto al palo izquierdo del arquero. Bueno, pateaba. O sea, no la cruzabas. No. En la semifinal de Copa Libertadores con América de Cali ya el arquero se me tiró ahí, la puse al lado del palo. Bueno, final de Intercontinental, primer penal contra Dida. Dida era 2,5 metros de alto Era y con King las Kong. manos llegaba Tocaba a los dos palos. Y además estaba King Kong en un arco de metegol era. estaba en Dios. un nivel. Arranqué mitad de cancha, digo, ¿qué hago? No. Le pego fuerte, la cambio, la meto allá al lado del palo, este va a llegar, este me vio patear. ¿Qué hace, flaco? ¿Qué hace? Oh, Todo bueno. eso en los 40 metros que hay de No, la no, mitad de la y cancha hasta me el iba, punto del me iba penal. acercando cada vez más al arco y cada vez más grande era Dida. Ay, Y cada vez más chiquito el arco. Digo, pongo la pelota, le pego. Le pego. Le pegué. Fue gol. Salió fuerte a la derecha del arquero. Salió Que si se tiraba para ese lado, creo que la o sea, atajaba. cambiaste. No, cambié todo. 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 Pero fue una decisión o te salió así. ¿Fue experiencia? ¿Fue intuición? No, ¿Qué pensás no, que fue nada. No pensar en nada. No, pero Porque- te fría. porque si me Es una ponía- decisión. Sí, es una decisión. Porque tomaste la fría. decisión Una de no decisión. pensar en nada. Claro, la boludo. frialdad, ¿no? Si tanto pensarlo, Claro. le erraba. Claro. Digo, ya Es una está. decisión. Que salga lo que Dios quiera. Y por suerte, menos mal. por suerte entró, flaquito. Por suerte entró. Yo tengo que contar. Sí, me imagino que No, alguna que otra haber tenido. No, bueno, el tema de los penales es siempre una. El tema de los penales es que todo el mundo piensa que es gol. Ya antes de que. La obligación es meterlo. Hay como claro. una probabilidad del juego, no sé por Claro. qué, de verdad lo que Pero bueno, decís. esto por ahí históricamente pasaba, porque antes los arqueros. Ahora se ataja mucho. Ahora te Estudia. los atajan. Aparte, como dice él, vienen cada vez más grandes. Son gigantes. Y bueno, no es fácil. A mí me tocó una situación difícil con un penal Argentina-Inglaterra en el 98. Un penal horrible porque pasó a los 2 o 3 minutos de juego. O sea, que entre cambia partido. O entra o lo errás, cambian Cambia la el historia. humor, Toda la cambia energía, todo, sí, sí. la energía. Así que nada, ahí decidí hacer lo que siempre había hecho, que era, me acordé de Bielsa, de Marcelo Bielsa, porque cuando estábamos acá en las inferiores de Newell's, después de los entrenamientos nos agarraba a mí, a un compañero o al que quería patear los penales y nos tenía ahí 1 hora. Y nosotros le teníamos que decir al arquero a dónde íbamos a patear. O sea, voy a patear allá. Y tenía que patear ahí. Pero no te lo tenía que atajar. Y bueno, entonces en ese momento dije, hacé lo que practicaste 200 veces. veces en tu vida. Digo, no pensé mucho, solo hacelo. Bueno, fue lo que hice. Y Salió. inclusive el arquero fue para allá, No llegó. pero no atajó porque pateé bien. Digamos, pateé fuerte, pateé como había
practicado y como ya lo había incorporado a mí. O sea, es una Esa fue mezcla de una decisión intuición y importante. experiencia. Es como una mezcla, ¿no? Que llega ahí en lo que te fueron diciendo tus técnicos, las veces que practicaste, Sí, la yo serenidad en un para el momento. Ya después, cuando empecé a patear penales en Boca, lo agarraba al Pato y yo le decía dónde le iba a patear. Claro. Te voy a patear allá, Pato, a ese Claro, Pato. como Entonces, Claro. yo sabía que si la pelota pegaba en la red del costado, Sí. No era la ataja muy nadie. difícil Que que llegara. que la atajara. Entonces, ¿qué haces? Practicás el golpe. Después, obviamente que Sí. de tanto ajustarlo, he errado penales porque... Mientras Puede más pasar. ajustadito lo patea, más. Pero más yo chance sabía de- que si le pegaba bien a la pelota fuerte, el arquero sabiendo dónde yo pateaba, era muy difícil que me la agarrara. Entonces, por ahí a veces, perdón Mati, No, por no, ahí a no. veces la metía en un ángulo que decís, después cuando está toda la gente atrás del arco, no es fácil, No, ¿eh? Pero sí, qué sí. mirada Porque se fácil. o cuando está a favor Sí, es hermoso, pero la cuando está en presión. contra te empiezan a putear 50.000 personas y le tenés que decir, le voy a pegar allá al costadito, al costado de la red, porque tiene que entrar Porque justa. además, que pegue en la pared del arco es gol. Sí, ya Bueno, sé, boludo. El sí, tema sí. es ponerla ahí. Claro, el tema no, es que fácil, vaya muy ahí. fácil la porque- pelota. te putean. y ahí, a diferencia del campo, si querés, ahí no tenés margen de ajustar más nada. Sí, No, momento. pero en el campo también debe haber muchas decisiones que son caro seca, una cosa o Lo la que otra. pasa acá, perdón, No, dale. lo que pasa acá es que vos llegás a ese momento, yo por lo menos Sí. llegué a ese momento, Sí. habiendo errado penales, Sí. habiendo vivido esa situación donde no sabés para dónde ir. Y entonces ahí vos deberías, yo por lo menos recurrí a lo que yo tenía incorporado, pero lo que yo tenía incorporado fue justamente mi experiencia en el 98, eso fue en el 98, yo hacía 8 años que jugaba al fútbol y ya había errado unos cuantos penales y había vivido esa situación y fui seguro. Y si lo querés comparar al campo, que se vos podés decir, mira, esta cosecha no me fue bien porque disquié la tierra 20 Siempre días tarde. antes de lo que lo debía haber hecho. Sí. Bueno, y los resultados no es que vienen rápido. Ah, bueno, vos vas claro, acumulando sí, experiencia, sí, vas paciencia. acumulando conocimientos y después, piano, Ujú. Y los sí. resultados van llegando. Pero por Pero esto que supuesto, está diciendo es clave, perdón, pero digo, es muy importante porque siento que hoy hay generaciones cada vez más chicas donde la paciencia o donde la idea de todo es un proceso se fue perdiendo, se perdieron los procesos. Es como que ahora, no sé Sí, tanto en el es el fútbol, inmediato. pero en los medios, en la música, en el espectáculo, todo tiene que ser ya, ahora. Y los procesos se descartan. Y en realidad los procesos son los que después te llevan a tener la experiencia para batir ese penal, tener la experiencia para lidiar con esa final que no salió como esperaba. Es todo eso que hiciste antes del momento. Y pareciera que ya no vale, ¿no? Como que la paciencia y los procesos no están ahora tan... Nosotros en el mundo del agro trabajamos muchísimo con procesos porque claramente está comprobado que si vos aplicás los No hay procesos, otra. lo dijiste al inicio, reducís la inestabilidad, digamos, o le das estabilidad al sistema. A nosotros lo que nos pasa difícil, si querés, es en el mundo de la industria de la semilla, fuera del lado del productor, nosotros tenemos que producir semilla un año antes para que la semilla esté disponible para el productor el año después. Anticipación, La claro. anticipación. Entonces, eso es un proceso complejo que requiere, obviamente, de mucha preparación. Decir, che, Parecido ¿qué va a al fútbol. pasar el año que Parecido viene? igual al Claro, claro, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Cuál de los cultivos va a crecer? ¿Cuál va a ser el precio de cada uno de los cultivos? ¿Qué va a hacer el productor agropecuario? Que encima el productor se queda mucho con el resultado, el último resultado. Y sobre eso decide para la campaña que viene. Entonces, al final del día, igual que el fútbol, nos cuesta muchísimo tomar decisiones, pero hay que tomarlas y hay que usar la preparación, como dicen los chicos, y decir, che, bueno, a ver, dato. No sé, ¿cuántas veces se tira a la derecha? ¿Cuántas veces se tira al palo derecho? Eso es dato. Bueno, y hoy sí hay una disponibilidad de datos descomunal Impresionante. en el fútbol, en el campo, En todo en lado. cada cosa que hacemos, La todo tecnología. está lleno de datos, de tecnología, de capacidad de analizar, que también es un desafío porque a veces, no sé, digo, en mi mundo que por ahí no tiene nada que ver, yo entro al canal de YouTube, miro las estadísticas y hay tantas Exacto, que no no sé sabes cuál es. ni cuál ponerte a ver, ¿no? Pero digo, también pero que no empezar se a trata de entender mirar eso. solamente, es practicar un poquito. Claro, Porque sí. si no, con la teoría Está es muy fácil, bueno como eso, decía, claro, che, claro. vos andabas allá, pateá un penal y ponela al lado del palo. Ajá, Súper, lo hacemos todos. Claro, Acá. sí, sí, en la teoría. Después tenés que ir allá y Olvidate. tenés que poner bien el pie. Y los 50.000 espectadores puteándote. Y Tenés ahí que empieza a hacer cambiar. que el arquero vaya, si es posible, para el otro lado. Y la práctica también es importante. Cosa que eso es lo que yo estoy viendo con los pibes nuevos, ¿no? No quiero parecer muy viejo hablando de que la juventud no es buena como nosotros, pero
veo que hay Está más ansioso. claro, hay ansiedad por tener los resultados. No funciona así. No funciona porque vos necesitas teoría, necesitas práctica, necesitas años. Por supuesto que podés tener un resultado rápido, pero también eso puede ser mucha suerte, Sí. porque pasa. Sí. Pero después tenés que estar preparado para cuando las cosas no van a venir bien. Y bueno, Estoy de acuerdo. Creo que eso también la paciencia eso de la la gente limitás. también hoy está muy alterada. No hay paciencia para nada hoy, no. Antes no. por ahí era mucho más paciente. Claro. Por ahí los equipos no salían o salían seguido campeón y pasaba. Por ahí había equipos que no y sin embargo los técnicos duraban mucho más. Hoy creo que hay muchas redes sociales, mucho periodismo, Sí, mucha crítica. muchos programas despiadada también. de hinchas que son streamers que hablan y la gente consume muchísimo eso, porque vos lo que decías, un streamer lo consume muchísimo cualquier tipo de gente. Y eso es, Sí. es lo que uno habla, después condice al técnico, al jugador, de por qué juega en la primera división, si ese jugador no puede jugar, yo jugaría mejor, por ahí te lo dice un chico que está con un micrófono, yo jugaría mejor que ese jugador. No, ¿sabes lo que se Vení. comió ese jugador? Vení, dale. Claro, así lo escuchaba mi hijo, dice, vos sabés que yo podría jugar de tres en Gimnasia y Esgrima en Mendoza. Digo, ¿en serio me decís? Sí, porque le mete un codazo, bien. Mirá vos. Mirá qué fácil. No. che. Mirá qué fácil. Empezó a ser fácil el fútbol en algún momento. Digo, ¿viste? Pero porque le pasa llenan la cabeza, Le llenan la consumen todo el día redes sociales. Y eso hoy es mortal. Estoy de acuerdo. Sí, es cierto eso, hay como una especie de bombardeo permanente y donde es la tiranía del resultado. Hacete cargo también. 100%. Sí, De lo sí, que- totalmente, donde estás totalmente, también, obvio. Vos Sí. estás de ese lado. Lógico, digo, hay mucho de... hay muchísimo de... Porque además, ¿sabes qué? Y te voy a ir un paso más allá, flaco. Hay mucho, sobre todo Perdón, Diego. en programa de fútbol o de espectáculos también, que son por ahí las cosas más de la pasión, donde ya el show pasa a ser el quilombo por el quilombo mismo. Entonces, porque vende más. ni siquiera es que lo puteo al Bati o al flaco porque Sí. jugó mal, Sí, sino sí. porque es lo que a mí me sirve para levantar mi perfil y que después ese cortecito donde yo puteo al Aparece Bati en todos lados. circule por todos lados. Y si tengo suerte, el Bati me responde. Claro. Y entonces Nada, ya pues. paso a ser el tip. Digo, hay toda una lógica de eso también, pero creo que tiene que ver con lo que hablamos antes, que es esto, el resultado inmediato, no el proceso, no la paciencia, muchos años. no el camino. Muchos años. como Muchos. todo. Juan Para- Alberto Badía Para que tengan decía... una idea, un concepto, lanzar un híbrido al mercado lleva 11 años. Bueno. Un híbrido, un solo material, ese que está ahí, 8410, 10 años de trabajo. Yo te voy a decir eso, el Beto Badía, Juan Alberto Badía, un número uno total de Total. lo que hacemos nosotros, él decía eso, no podés hacer nada bien que no hayas hecho durante 10 años. Justo. Y es hermoso. y justo, porque realmente, y yo cuando era mucho más pendejo decía, ¿será? Y ahora que ya pasé, Sí. sí, boludo. Lo sí, confirmás. tenía Lo razón. confirmás. Tenía razón, pero está bueno también hablar de esto y recuperar estas cosas, porque también tienen que ver con lo que hablamos antes, que es las raíces, los cimientos, el origen, todo lo que aprendieron. Y ambos, cada uno de su lado, también volvió a eso después del fútbol, o en vos con el campo, vos también con el vino, el último hombre. Hay como una vuelta también a los orígenes de ambos. ¿Cómo lo viven? ¿Lo pensaron así? No, lo mío fue natural, digamos. Se dio. Se dio y también me pregunto por qué, porque di vuelta por el mundo, por todos lados y Que volviste a casa. Podrías Bueno, haber pero al vivido final en cualquier es- parte del mundo. sí, y lindos lugares y todo eso, pero después al final me di cuenta que es todo lo mismo. Hay algunos lugares que son un poquito más limpios, otros que son más desordenados, otros que todos tienen algo y todos no tienen nada. Y bueno, desde ese punto de vista, digo, volví a mi tierra, a mis olores, a la Familia cerca, amigos. amigos Campo, cerca, es lo también. mío, nací acá, la siento, o sea, una cosa natural y creo que le debe pasar, creo que la gente que se va y no vuelve debe sufrir mucho. Sí, estoy de acuerdo. Debe sufrir mucho hasta los últimos días, porque dice, El ¿cómo, desarraigo, ¿no? Viste que nadie es profeta en su tierra, cómo algo no de terminé eso. la vida donde la empecé, Muy donde difícil. la viví, donde la disfruté, donde conozco cada
cada movimiento, cada secreto. No sé, yo ahora estoy acá, veo, por ejemplo, ahora pienso que no va a llover. Sí, Hay sí, nube, sí. pero No, yo- no, creo que no va a llover. no, Creo, igual. espero no equivocarme. Pero bueno, aprendés a ver un montón de cosas que en otros lados. En otros Sí, lados sí, no te sí. pasa. En otros lados no te pasa. Yo viví en Italia, yo ahora voy a Italia, soy un rey. Sí, te ama. Pero soy un extranjero. Sos extranjero. Soy extranjero. Y Coincido. cuando te vas a dormir, qué lindo todo el día, pero claro. Dice, che, dicen, no te dicen Bati, el argentino, El argentino. se hacen chistes entre Sí, ellos. sí, sí. El argentino come Come asado. asado. Mirá sos- cómo lo cocinan. Sí, mirá cómo cocina Sí. el argentino. Sos siempre extranjero. Así. Bueno, personalmente es una cosa que a mí me daba bastante fastidio. No me quería sentir así. Así que acá estoy feliz. Aunque hay un montón de cosas que no van, pero hay muchísimas que funcionan. Obviamente. Es como lo trato de llevar a la vida, a la general, y al final del día, cuando uno mira la carrera de ustedes, es como es la sumatoria de buenas decisiones, boludo, que es muy difícil, porque al final del Lo día más es difícil, eso, lo más es difícil. sumatoria de buenas decisiones. Me casé, la misma mujer, volví a mi casa. Y en el medio te van apareciendo un montón de cosas que dices, no, sos un genio en Roma, todo el mundo te saluda. Pero no, ¿sabés qué? Quiero volver a casa. ¿Viste esas cosas? Y con cada uno pasa lo mismo. Recontra. No es fácil, ¿eh? Vos flaquito ahí Yo produciendo. no me casé con la, Con la primera. Pudiste. Con la primera no pero me es una, casé. es una buena decisión también. También es buena, sí, sí, sí. Claro, Trajo hasta es una buena casi decisión. Pero bueno, uno tiene que conocer la vida. Cambié rápido. Cambié rápido. A mí también No, me pero- pasa lo mismo cada vez que vuelvo a Lincoln. Tengo la suerte de tener vivos a mis papás. No voy mucho por tema de laburo, porque yo vivo en Buenos Aires y me gusta mucho Buenos Aires, pero me gusta mucho Lincoln. Sé que si estaría en Lincoln estaría igual que mis hermanos, que tienen 6, 7 peñas por semana, que no Asado. paran de comer asado, Asado manda vivo. fotos todos los días al grupo familiar comiendo asado y tomando un vino. Bueno, el Pato Bondancieri va un montón. Bueno, el Pato ahí. Sí, trabaja en el está campo, manda siempre fotos ahí, de sí, sí, cosechando sí. y es un genio. Amo volver a Lincoln porque me gusta volver a mis raíces, me gusta cuando mi vieja me cocina mi postre preferido, mi papá me espera con el asado, el truco Qué lindo. familiar que no falta, tipo 5 o 6 de la tarde, arrancamos, ponemos un lechoncito o una carnecita, empezamos a jugar al truco con un vinito y nos quedamos hasta la 1, las 2 de la mañana tomando vino y jugando al truco, entonces eso no lo cambias por nada. Pero bueno, yo no lo haría todos los días, porque tengo mi familia instalada allá, mis hijos crecieron en Buenos Aires, mi señora es correntina, así que también tratamos de ir a Corrientes cuando podemos y vamos y volvemos, pero yo tengo la vida instalada en Buenos Aires y Pero bueno, pero con sí todo la lo que idea yo de- hago... Te metiste a yo sé- producir vino. Sí, que sí, también sí. tiene que ver con El campo, con con tierra, con Sí, el por vino. eso. A ver, eso lo mamé de mi papá de chico, tenía la damajuana del 5 Abajo, abajo che. de la mesa. Qué lindo. Con hielo, con Sí. mucho hielo y soda. Hielo y soda. Hasta el Sí. día de hoy. Le llevo mi vino que No, es premium y le pone hielo No y te- soda. Mi abuelo igual, no te lo toma. No te puedes y- ofender. ¿Sí? No, no me sorprende. Entonces sacaba la damajuana con mamá, los dos. Y después de grande empezamos a tomar todo vino y hasta el día de hoy papá sigue Bien. tomando su vino. Vuelve del campo con calor a las 5 o 6 de la tarde. Hielo. Arma su vinito con soda, hielo y es su para momento. cortar la sed. No es tomar agua, es tomar Buenísimo. vino con soda. Buenísimo. Entonces eso lo mamás de chico que no cambia nada. ¿entendés? Y, Entonces, y la experiencia de producir, que me imagino que también no es joda, ¿no? no, sí, No, bueno, bien. bueno, ahora está medio complicado el tema del vino, el mundo del vino, pero bueno, seguimos apostando, seguimos luchando. Como el fútbol. Otra Como vez. todo, porque, Como siempre, como como siempre. todo Como lo que siempre. hablamos. porque somos porfiados, soy hijo de italiano y por más que haya adversidad o lo que sea, siempre tratamos de sacar la cabeza adelante porque primero por mí, después por mi familia. Yo quiero que mis hijos tengan una buena educación, que trato de que tengan la mejor educación, que creo que es lo más importante en esta vida, dejarle una buena educación y después que se hagan solos. Pasa que, bueno, hoy los chicos no están criados como nosotros. No. Yo salía a la 1 de la tarde y volvía a las 9 de la noche, agarraba mi bicicleta con mis amigos, y íbamos a cazar pajaritos, íbamos a jugar al fútbol en cualquier lado, y mi mamá no había teléfono sabía en mi nada. casa. No sabía. No había nada, No y sabía vos dónde volvías a estaba. las 9 de la noche, te bañaba y comía y chau, pero no sabías lo que hacías todo ese tiempo. No. Y hoy estás con el tema de controlándolo dónde está. ¿A dónde está? A la ubicación. Con la ubicación, que tenés miedo, viste, que normal es.
y creo que le cortamos esa inventiva o esa desastre que tienen hacer los chicos y no lo dejamos, ¿viste? A la primera se golpea y ya estás enseguida levantándolo. Sí, sí, no, antes que te no es golpeabas y te tenías que levantar solo. Que no es romantizar no es romantizar el golpe, pero sí saber que es inevitable y que con eso No, chicos, se tiene tenés que para golpear. construir y para forjar Sí. una personalidad que después Se te va a tiene servir que para golpear lo el que chico. quieras. Exacto, tenés que aprender y tenés que llore. equivocarte, golpearte, Que llore. Eso sí. no saber qué hacer, perder más que ganar, como decía antes un rato. A mí, bueno, eso es lo que estoy en contra de las redes. No en contra, pero estoy en contra todo el día en las El redes. uso excesivo de las redes. sí. El uso es excesivo. Entiendo que es una nueva generación, que progresan, que ahora las modas son otras y todo eso. Lo que no entiendo es, no tiene, por ejemplo, como decía él, el vino, estoy produciendo vino, es una mierda, está todo mal, pero voy a insistir. Sí. Porque en la cabeza de él no entra perder. No, O sea, si vos le decís, para agarrar aquello, tenés que pasar 10 cosas y va a pasar. va a pasar. Lo Ni lo mismo dudes. yo, que No, yo, no. yo tengo 2 prótesis, quiero jugar al pádel y quiero ganar. Una cosa de Soy loco. un idiota, Sí, es un idiota. pero es mi mentalidad. Sí. O sea, yo quiero jugar Increíble. al pádel y te quiero ganar. Y voy a hacer todo lo posible para ganar. Y después voy a perder y todo eso. Pero la satisfacción mía es tratar Es darlo todo. de dar vuelta al pronóstico. Eso. Eso es lo que a mí me molesta sabes qué pasa? en algunos jóvenes. por Los echemplo. chicos ven. Si los no chicos lo puedo agarrar, no lo puedo agarrar. Claro. No es así. Vos, si querés, lo podés agarrar. Claro, Te los va a costar un poquito más. Te va es a lo que costar. pasa. ¿Eh? Los chicos te ven jugar al pádel a vos y a vos con la botella de vino. Pero en el medio no vieron en los 10 años de trabajo que volví a volar. Sí, sí, Ahí había 10 todo eso. años, 15 labura y de todo. Es- Pero aparte, vos lo escuchás a mi hijo y bueno, ¿yo qué culpa tengo? Claro. No, claro, vos- claro, sí, claro. me tira esa. Sí, y sí, yo te qué tiran. culpa tengo, nací ya con tu apellido y Sí, yo nací. sí. Me Y diste. a mí me tocó esta. Claro, y yo qué culpa tengo. Dale, boludo. Levantate para ir a la facultad, que a veces estás dormido y no tengo ganas, me No da te paja quejes. hoy que está lloviendo. Andá colectivo. Y ahí empezá. ¿Sabés lo que hacía tu abuelo? ¿Sabés lo que hacía tu padre? Vamos Se a pone empezar, loco los vamos a dos. empezar. Yo se lo digo, Pero es pero que me Exacto. imagino, me Algo algo imagino les la queda. personalidad de usted. Algo les queda. ¿Vos decís? Sí. Es que yo creo que es lo que decían ustedes al principio. Es con el ejemplo, y ustedes lo han dado al ejemplo, en la cancha. fuera le de la seguimos cancha, dando. Y lo siguen dando, por eso digo que Va a llegar. eso llega y Espero. no es en vano, no Sí, es en sí, vano, no es en vano. Debería llegar. Estamos además en un año, faltan nada, 90 y pico de días y arranca el Mundial, no se puede creer. Una Es cosa. un año mundialista, así que ya en cualquier momento arrancamos con la fiebre, como Es que todo. cuando ganás, viste, cuando van bien las cosas, el Claro, tiempo se acorta. Sí, tan rápido Se alarga pasó. cuando la estás pasando mal, pero cuando Dios No festejás. querés que se vaya Messi, no querés que se retire bueno, Claro. Otamendi. Suponemos que es el último de Leo, claramente. Ojalá que no. Ojalá que no, pero de mundial es difícil Sí, que puede pueda ser. jugar otro. Nunca se sabe, No. pero bueno, en este año mundialista me gustaría, antes de pasar por la manga, una especie de regla de oro o Para el de cierre. sí, para cerrar, Vamos. de frase que ustedes tengan de cabecera o que los haga ir para adelante cuando están en esa, cuando las cosas por ahí no salen, o lo que tengan ganas de decir como para cerrar todo esto que estuvimos charlando. ¿Vos yo? Dale. Yo por suerte lo aprendí rapidísimo. En la segunda o tercera práctica acá en Newell's, perdí, no hice un gol o algo, pero me di cuenta que no lo hice porque no corría una pelota, que tendría que haber corrido y tenía la posibilidad de correr. Pero no lo hice porque de fiaca. Me fui a dormir y no pude dormir toda la noche porque digo, si hubiese corrido esa pelota, hubiese hecho el gol o por lo menos hubiese pateado al arco. A partir de ahí, mi regla de oro es no dejes nada por intentar. Si te salen las cosas o no te salen, anda a tu cama y dormí tranquilo. Si te salieron, contento porque te salieron, y si no te salieron, contento porque intentaste que te salgan. Y esa fue siempre mi regla, bastante básica, No, es pero a mí me espectacular. llegó hasta el final. No dejé nada por probar. Corre todas las pelotas. Insistí por acá, insistí, hacé todo lo que esté a tu alcance, anda al gimnasio, cuídate, comé, no salgas, divertite lo justo, todo. Y el domingo perdí 2-0, bueno, listo. Y este soy yo, no tengo más nada que dar, me voy a dormir tranquilo. Lo peor que me podría haber pasado en mi carrera es haberme ido a dormir un día
recriminándome que no hice tal o Me encanta. cual cosa. Hermoso. No, lo mío es muy parecido a él porque, bueno, a mí me tocó del lado de la defensa, que muchas veces cometés errores y decís, pero la puta madre, si yo después la mirás por televisión y decís, Está. en otra situación, Yo a esa yo llego. a esa llego o a esa la despejo, o podría haber hecho este movimiento que por ahí lo practicás en la semana y decís, por, no sé, un momento de descuido, un segundo de descuido es un gol. Y más cuando enfrentás a delantero que decís, le dejás una y te matan. Entonces, también, yo tenía no sé si en la cabeza, pero yo sabía que no tenía la parte técnica. Yo sabía que corría en desventaja con cualquier otro defensor cuando subía a primera división. Pero en la parte física era un animal. Entonces yo sabía que haciendo una buena pretemporada, siempre primero, siempre al límite de todo, yo con eso, después, obviamente que agarraba la pelota, le daba un pasecito a un compañero, la rechazaba. Pero yo sabía lo que tenía que hacer dentro de la cancha. Entonces mi mentalidad era, no me podían hacer un gol y jugar simple. No inventes nada. Entonces, Qué yo lindo. aprendí a Qué lindo. rechazar siempre banderazo al cuadrado allá, o darle un pase a un compañero en la primera pelota, un rechace. Y después con el tiempo fui mejorando, pero al principio era muy limitado. Entonces conocía mis limitaciones. Entonces aprendí a jugar con las limitaciones. Y eso fue para mí haber sido muy inteligente de mi parte. Nunca sobrar una jugada y hacer lo simple. Con eso me alcanzó. Muy bueno, Flaco. Espectacular, muy complementaria además lo que Sí. dijeron cada uno. Pancho, vos para cerrar. Y voy a robarle. El eslogan de la compañía es cultivamos la pasión que nos une, ¿no? Hablamos de cultivar la semilla y obviamente la palabra pasión. Y yo creo que sumado a lo que dijeron los muchachos acá, es no dejes de hacer nada sin pasión. La pasión es fundamental para alcanzar ese éxito que te propones. Es eso de darlo todo, de dejarlo todo. Y me encantó lo que dijo el Flaco también, de hacerlo simple. Acá trabajamos mucho en esto. Hacerlo simple. Las cosas son simples al final del día, no la compliques. Me parece que esa combinación de simple con pasión no falla. No, y esto que yo me llevo también de escucharlos a ustedes, esto de los problemas van a estar, las presiones van a estar, las cosas pueden salir bien o pueden salir mal. La diferencia está siempre en cómo salís rápido de ahí, cómo seguís enfocado y mentalizado en lo que traes adentro y en el objetivo que tenés. Y de ahí, si estás firme con eso, es muy difícil que te muevan. Así que aprendí mucho de escucharlos hoy. Muchas gracias. Gracias a los tres. A los Gracias tres. por No, venir, gracias a ¿verdad? ustedes, la verdad, Gracias un por la placer. invitación. Siempre quise hacer un poco de radio, pero no me animaba. Buena experiencia. Bueno, cuando- Aparte veo la gente ahí, me Te digo digo una una cosa. contenta, los si ustedes mira, quieren- Ojo que saca no hay foto. que- No te putea nadie acá. No, qué Acá lindo. aparte lo escucho, lo escucho. Che, si quieren, hacemos cuando quieran empezamos a hacer streaming, ¿eh? Sí, Yo claro, tengo acá abajo el contrato para que firme, ¿eh? Yo Lo tengo problema, acá. Yo vivo en el campo, no se puede. O sí, no O sé. sí, hoy se puede Hazle todo. señal de Wi-Fi. Hoy tenés hablemos, redes hoy- sociales. Algo se nos va a ocurrir, Bati, algo se nos va a El ocurrir. Starlink hace maravilla. Me divertí, gracias por el momento, de verdad. Gracias de verdad. Muchísimas gracias por Un la saludo invitación. grande a la gente que... Muchas gracias por bancar ahí Nos vemos la próxima. afuera. Muchas Gracias. Esto fue otra entrega de La Manga, una producción original de Advanta. Encontrá todos los episodios en Spotify y míralos en nuestro canal de YouTube.